Entonces les decía a mis hermanos que hay bendición de Dios sobre aquel que enseña la palabra de esta profecía, hay bendición sobre aquel que la escucha y hay bendición sobre aquel que la guarda en el corazón para ponerla por obra. Entonces es importante esta actitud el día de hoy, muy importante esta actitud. Estar con sus libretas allí para tomar apuntes, porque vamos a hacer un estudio bien bonito de esta palabra, del mensaje que Dios le dio a Éfeso, y vamos a aprender misterios, cosas que Dios me estuvo hablando, cosas que Dios me ha hablado desde hace mucho tiempo también acerca de esta iglesia, y es una enseñanza bien bella. Pero miren lo que más me llamó la atención del versículo 3, y es lo que hace que nosotros tengamos esta disposición, este deseo de realmente escuchar con mucha atención las palabras de Dios, de guardarlas y de ponerlas por obra. Dice al final del versículo 3 el apóstol, porque el tiempo está cerca. Y yo le pido que le diga a la persona que tiene allí al lado, expectativa. Dígale por favor a la persona que tiene allí al lado, expectativa. Si nosotros tenemos la expectativa de las cosas que van a suceder pronto, del regreso de Jesucristo, de la preparación de su iglesia, de la santificación de su iglesia, del avivamiento que Dios ha prometido enviar, si nosotros tenemos esta expectativa, día a día vamos a estar en una motivación continua. Día a día vamos a tener aliento, día a día vamos a tener fuerza, día a día vamos a tener más deseo de orar, más deseo de buscar la palabra, más deseo de santificarnos, más deseo de salir del mundo, más deseo de luchar contra el pecado, más deseo de predicar el evangelio, de ganar las almas, más deseo de servirle a Dios. Si estamos a la expectativa de que estas cosas escritas en este libro van a suceder pronto, están cerca, eso nos va a ayudar a mantener esa llama encendida, ese amor, ese fuego, esa pasión por Dios. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en materia en la enseñanza del día de hoy. Vamos entonces al capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos allí, por favor. Apocalipsis capítulo 2. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en lo peligroso que es para el cristiano dejar su relación de fuego y de avivamiento que tiene con Dios. Hoy vamos a estar explicando lo terrible, lo desastroso que es vivir una vida religiosa sin tener comunión con Dios, sin tener realmente el fuego de Dios en mi corazón, en mi ser ardiendo continuamente. Hoy vamos a entrar a estudiar ese peligro y vamos a identificar por qué esto sucede y vamos a dar también algunas claves y algunas soluciones. Muy bien. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2 a partir del versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. Amén. Este es un mensaje que trasciende todos los tiempos. Si tenemos la referencia del capítulo 1, versículo 3, en donde dice que las palabras de esta profecía deben leerse, deben escucharse, deben guardarse, porque el tiempo está cerca. Si nosotros comenzamos a revisar otros textos que el Señor nos dice que he aquí, por ejemplo el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Si comenzamos a mirar diferentes textos que anuncian el regreso de Jesucristo, que anuncian el cumplimiento de todos estos eventos proféticos, nos quiere decir que el mensaje para la iglesia de Éfeso no es simplemente un mensaje para una iglesia que se fundó allá en Asia, donde hoy queda Turquía, que se fundó hace 2000 años y que esto es simplemente la narración de un texto de algo que sucedió hace 2000 años. No, la palabra que hoy nosotros vamos a estudiar, que hoy vamos a predicar, es un mensaje profético, el cual, como Cristo es el espíritu de la profecía, Dios no tiene límite de tiempo, Dios está igual en el pasado, en el presente y en el futuro. Este Dios todopoderoso nos habló hace 2000 años a través del apóstol Juan en un mensaje a una iglesia específica, pero a pesar de que esas personas recibieron la exhortación, a pesar de que esas personas que andaban en estas condiciones enderezaron su caminar y entendieron el peligro en el que ellos estaban, ese mensaje se siguió cumpliendo generación tras generación tras generación y se seguirá cumpliendo cada generación hasta el regreso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son palabras proféticas, son palabras espirituales. Entonces, de ahí lo importante que nosotros abramos el corazón a Dios para entender frente a qué tiempo nos estamos enfrentando. Que cuando nosotros venimos aquí a un servicio, no venimos simplemente a aprender otras cositas más. No venimos a pasar el tiempo a cumplir con un servicio, sino que cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros tenemos un mensaje que viene directamente de Dios, ese mensaje debe producir el efecto para el cual el mensaje fue enviado. Y es importante, Isaías lo dijo de esta manera. Isaías, el profeta, lo dijo, porque la palabra que sale de la boca de Dios no regresará a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Y eso debe pasar en nuestra vida. Por tanto, comencemos a analizar y a hablar sobre este mensaje que Jesús le está hablando a esta iglesia llamada Éfeso. Número 1, la carta va dirigida al ángel en Éfeso. Y el ángel sabemos que es el pastor. No está hablando de un ser espiritual, no está hablando de un servidor de Dios, hablando en el área espiritual de un ángel, arcángel, querubín o serafín, no. Cuando se está refiriendo al ángel, se está refiriendo al mensajero, al pastor, a la autoridad de la iglesia en Éfeso. Y como cabeza, él debe escuchar el mensaje del Señor y transmitirlo al pueblo. Por tanto, nuestra predicación debe primero llegar a nosotros los predicadores. Primero nosotros debemos recibir el mensaje de Dios, primero debemos nosotros ser exhortados por Dios, ser fortalecidos por Dios, ser animados por Dios, y luego, después de que nosotros hayamos escuchado, hayamos estudiado, hayamos puesto por obra esta palabra, ahí sí la podemos enseñar al pueblo de Dios. Es importante esto que estoy diciendo, porque sé que de las personas que escuchan este mensaje, sé que algunos saldrán a ser predicadores. Y es fundamental que nosotros entendamos la diferencia entre el ángel de Dios y el fariseo, el religioso.
el ángel de Dios, o sea, el servidor de Dios, el mensajero de Dios, escucha la palabra de Dios y la aplica en su vida primeramente. El fariseo, el hipócrita, el religioso, número uno, no escucha la palabra de Dios, la lee, la estudia o la escucha a otra persona. Número dos, no le importa ponerla por obra en su vida porque su corazón está mal delante de Dios. Y número tres, lo que hace es ir a imponer a otros su religión y su mentira y su falsedad. Entonces, importante que nosotros hagamos esa separación, lo que es ser realmente un servidor de Dios y lo que es ser un religioso, un fariseo, un hipócrita. Entonces Dios le habla al ángel. Y ahora el encabezado de esta carta me parece maravilloso porque el espíritu de la profecía, que es Cristo, le habló al apóstol Juan entre el año 94 al 96, le habló este mensaje. Pero aproximadamente 30 años antes le habló otro mensaje a otro de sus apóstoles, el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios que inspiró esta palabra. Ahora le habló 30 años antes al apóstol Pablo en un mensaje para la misma iglesia. Y si usted mira conmigo en Efesios capítulo 1, mire como es el encabezado de esta iglesia también. A la misma iglesia 30 años antes, mire como Cristo, como el Espíritu de Dios le habla a la iglesia a través de otro apóstol diferente, ahora el apóstol Pablo. Le dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nos pone aquí, a partir del versículo 5, el versículo 6, el versículo 7, el versículo 9, hasta que llega el versículo 10 y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! Tremendo, tremendo poder. En el encabezado de la carta a los Efesios en Apocalipsis, Jesús se está presentando como aquel que camina en medio de las 7 estrellas, que eran las 7 iglesias, y que tiene los 7 candeleros de oro, que tiene el fuego de Dios, que tiene la autoridad total, suprema, en el cielo y en la tierra. Y aquí, 30 años aproximadamente antes, 30 años atrás, el Espíritu de Dios le está diciendo básicamente lo mismo al apóstol Pablo. Le está diciendo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ambos apóstoles están presentando a un Cristo como autoridad suprema de la iglesia. Autoridad suprema de la iglesia. Y es fundamental que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos a Cristo como autoridad, entonces nosotros vamos a hacer las cosas para los hombres. Nosotros vamos a vivir conforme a lo que los demás nos están viendo. Vamos a vivir una apariencia, vamos a estar mostrando cosas que no somos. ¿Por qué? Porque no entendemos que Cristo es la autoridad y que Cristo nos está viendo, nos está escuchando, que Cristo conoce aún nuestros corazones. Por eso es fundamental que nosotros pongamos como autoridad suprema a Jesús de Nazaret en nuestras vidas. Él ya es autoridad. Él es autoridad del ateo. Él es autoridad del musulmán. Él es Dios. Él es Señor de toda su creación. Pero a pesar de que Él es autoridad de todos ellos por ignorancia, por rebelión, por desconocimiento, ellos por su pecado no se han sujetado al Señor. Él los rige porque Él dice hasta cuándo ellos vivirán. Pero ellos no viven para glorificarlo, ellos no viven para conocerlo, ellos no viven para servirlo. No, ellos viven lejos como si Cristo no existiera. Un día darán cuentas por eso si no se arrepienten de sus pecados. Un día darán cuenta de eso porque Él sigue siendo Señor. Pero nosotros no podemos vivir como esas personas. Nosotros debemos comprender que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y que aquí en la tierra nosotros debemos vivir cada día para Él. Mientras trabajamos, mientras estudiamos,
mientras nosotros servimos al Señor en todas las áreas que nosotros hacemos de nuestra vida, todo lo debemos hacer para glorificarlo a Él. ¿Cómo se hace eso? Entendiendo que Él me está viendo, entendiendo que Él está mirando yo cómo pienso, cómo hablo, cómo me comporto, cómo me conduzco, lo que hago, lo que dejo de hacer. Si yo comprendo eso, voy a comenzar a vivir en la expectativa, en el temor de Dios de no hacer lo malo, en el deseo de agradarlo y de acercarme más a Él. No puedo vivir fuera de la autoridad de Cristo. Eso es muy importante, mis hermanos. Ahora, regresando aquí al libro de Apocalipsis, y voy a estar haciendo un paralelo entre ambas cartas. Aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor luego de que se presenta, Jesús mismo se presenta como autoridad máxima de la iglesia. Ahora, a partir del versículo 2 le dice, yo conozco tus obras. O sea, lo que yo acabo de decir, yo sé quién tú eres y sé qué es lo que tú haces. Yo sé quién realmente tú eres. En otras palabras, delante de mí no te puedes esconder, ante mí no puedes aparentar ser otra cosa. Yo sé muy bien tú quién eres. Es tremendo porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nosotros comprendemos quiénes somos realmente. Y una de las manifestaciones que tenemos es la de postrarnos, arrodillarnos, taparnos el rostro y decir, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Sentimos la maldad que aún hay en nosotros. Esas manifestaciones la tuvo el profeta Isaías. Usted lee Isaías capítulo 6. Isaías, se postró y dijo, ay de mí que soy hombre muerto, cuando vio la revelación y la gloria de Cristo. Pero el apóstol Pedro hizo lo mismo cuando el milagro de la pesca, y él ve ese milagro tremendo y él cae a los pies de Cristo y le dice, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 1 tiene la misma reacción. El apóstol Pablo cuando ve a Cristo con este poder dice que caí como muerto. Dice caí como muerto a sus pies. Capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Entonces, dése cuenta que el encuentro con Cristo, el conocer que Él es un Dios todopoderoso, sin ningún límite, y que conoce mi mente, que conoce mi corazón, me debe traer a mi vida convicción de las cosas que yo estoy haciendo mal, para quererlas cambiar prontamente. Él me debe traer convicción de centrarme en su palabra, de aterrizarme, cerrar los ojos al mundo, cerrar los ojos a la codicia, cerrar los ojos a mis planes y a mis sueños y comenzar a centrarme aterrizado en esta palabra profética, porque va a tener un cumplimiento. Y yo debo llegar a ese cumplimiento de Dios en mi vida, debo llegar a hacer aquello que Dios me envió a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice, yo conozco tus obras, yo sé tú quién eres. Y aquí mire la bondad de Cristo. El apóstol Pablo lo presenta en Romanos como la bondad y también, mira la misericordia, pero también la ira de Dios. Dios tiene ambas facetas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios perfecto de amor y que también es fuego consumidor sobre sus adversarios. Nuestro Dios es un Dios santo, por lo cual Él es un Dios justo, es un Dios poderoso, pero a la misma vez tiene misericordia de los débiles. Es un Dios maravilloso, pero que cada uno debemos conocer. A cada uno se nos debe revelar Dios en nuestra propia vida. No podemos vivir con las palabras de otros. Era el encabezado. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y el que oye las palabras de esta profecía y el que guarda las cosas que en ella están escritas. Bienaventurado. ¿Qué significa? Que Dios debe venir a hablarme esta palabra a mí, a mi corazón. Que mientras ustedes están allí sentados, deben sentir ese fueguito que yo siento sobre mí mientras predico. Deben sentir esa expectativa y ese anhelo de decir, ay Señor, algo me vas a decir importante hoy. Algo vas a trabajar importante hoy en mi vida. Tú tienes cuidado de mis necesidades, por eso las pongo a un lado.
Tú sabes que yo sufro de ansiedad, que yo sufro de desespero, que yo tengo angustia y muchas cosas, miedos, temores, pero todo eso lo voy a dejar delante de ti, Señor. Yo voy a abrir hoy mi corazón a lo que tú estés, Señor, preparando para mí, lo que tú quieras hacer para mí. En otras palabras, usted hoy se va a sentar en una mesa a que le sirvan un banquete, que será algo muy similar a lo que sucederá en las bodas del Cordero. Nos sentaremos, no sabemos qué nos darán de comer, pero seguramente por la excelencia de la preparación de esa cena, que es algo espectacular, lo que nos van a dar va a ser deleitoso y maravilloso. Esa expectativa que usted comience a nuevamente volver a traer a su vida, le va a empezar a levantar y a levantar en su relación con Dios. Y ese es el propósito de estas 3 enseñanzas de estos próximos 3 domingos. Que al final de estos 3 domingos, su vida con Dios haya mejorado. Usted se sienta más libre, usted se sienta más descansado, usted se sienta que su fe subió, que su amor creció, que mentiras que el diablo había metido en su cabeza, Dios las borró. Lo importante de estos 3 domingos es que usted pueda meterse de verdad en esto, con la expectativa de que algo va a suceder en su vida. Y esta es la palabra profética más segura, la que hoy yo le estoy hablando, la Biblia. Por tanto, usted con mucho anhelo debe estar allá ansioso de escuchar lo que Dios tiene que decirle. El Señor conoce nuestras obras y mire lo que le dice a esta iglesia. Número 1, en su bondad y en su misericordia comienza diciendo tu arduo trabajo. O sea, el Señor no desconoce todo lo que hacemos para Él. Cada cosa, desde mover una silla en el templo, desde barrer, limpiar, cada cosa que le predicaste el evangelio a este, que oraste por este, que diste una ofrenda, que cada cosa que hacemos, Él lo conoce. Y aquí lo dice como algo agradable. Conozco tu arduo trabajo. Y dice, y paciencia. El Señor reconoce que hay aquí luchas y batallas en el caminar del cristiano. Y Él está reconociendo que muchas veces nos toca agachar nuestra cabeza, menguar, dejar que la otra persona sea la que gane, que nosotros perdamos, con tal de que nosotros no vayamos a ofender al Señor. Él conoce nuestra paciencia, aprendemos a esperar en Él. Pero también Él conoce nuestra integridad. Mire lo que dice, que no puede soportar a los malos. Eso es integridad. Eso es integridad. Yo no me voy a torcer, yo no voy a hacer lo chueco, yo no voy a hacer lo malo que esas otras personas hacen. Yo sí voy a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce mis obras. Y mire esto, y aquí comenzamos a entrar en áreas que son un poco las que llevaron a la iglesia a volverse una iglesia religiosa. Aquí vamos a entrar en áreas que hoy vamos a virar por qué es tan peligroso dejar el primer amor y qué fue lo que llevó a esta iglesia a que dejaran su primer amor. Entonces dice, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Para uno poder identificar a alguien como un apóstol, que es alguien falso, que trae una mala doctrina, una falsa doctrina, uno debe haber pasado ya tiempo estudiando la palabra de Dios, uno debe haber sido ya una persona adoctrinada en los principios y fundamentos bíblicos, o sea, debe ser una persona que ya conoce la palabra de Dios para poder identificar a alguien como un apóstol falso. Y a pesar de que el Señor aquí está aplaudiendo esto y está diciendo esto es buenísimo, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, a pesar de que esto es algo bueno, ahí comienza realmente el camino del creyente a irse del primer amor hacia la religiosidad. Y es el camino que muchos llegamos en algún momento a tomar en nuestras vidas, de lo cual hoy yo me sigo arrepintiendo delante de Dios. El camino de ser tan estudioso, de ser tan pegado a la enseñanza de un hombre, a lo que los títulos de una persona presentan y dicen, wow, este ha estudiado, ha escrito tantos libros y es, mejor dicho, el mejor teólogo del mundo, y comienza uno a irse tanto detrás de esa persona
que sin darse cuenta empieza a pegársele lo de esa persona y a dejar lo del Señor. Y es un peligro. Y muchas personas están en ese error. Se meten en internet y hay tantos mensajes, hay tantas predicaciones, hay tantos pastores, hay tanta gente que escuchan de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Y cuando vienen a ver en su corazón, lo que hay es una confusión impresionante. Impresionante. Han perdido su identidad. Ya la persona no es una persona de fe, es una persona como me sucedió a mí. Ya orar por un milagro no era tan sencillo, yo más bien pensaba y decía, de pronto la voluntad de Dios no es que sane a esta persona, entonces ¿para qué oro por esta persona si la voluntad de Dios es que esté enferma? Porque es una prueba, es un juicio, es un castigo, Le metía ya la teología que es humana y dejaba la fe que es divina. Entonces aquí comenzaron los peligros ya. A pesar de que son cosas buenas que debemos hacer, debemos revisar los que están diciendo mentiras y predicando mentiras y debemos apartarnos de ellos. Nosotros no podemos perder de vista el centro, que es la palabra del Señor, la oración, la fe, el fuego del Señor, que entre otras cosas es de lo que el Señor amenaza con quitar si la persona no se arrepiente. Entonces, mire lo que el Señor le dice en el versículo 3, y has sufrido. Claro, el camino del cristiano es un camino de sufrimiento. Con mi esposa hablábamos eso y ella me decía, hay cosas que tú haces porque te toca, ¿verdad? Le dije, claro, mi vida, muchísimas cosas me toca hacerlas porque me toca. No fue mi deseo, no fue lo que yo realmente quería, pero tuve que hacerlo, porque el verdadero amor es un amor sacrificial. Y cuando el apóstol Juan precisamente llegó a escribir sobre el amor, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 escribió sobre el amor, ellos en el griego original encontraron un dilema. Y es que en el griego original existían varias palabras para referirse a amor, pero ninguna de esas palabras quería realmente demostrar un amor como el de Dios. No era el amor filial, o sea, ese amor que uno siente por sus hermanos, ese amor de la iglesia. No era el afecto natural, lo cual siente un papá por su hijo, una mamá por su hijo, un hijo por su padre. No era muchísimo menos el amor erótico o eros, que ni siquiera existe en la Biblia. Pero esas palabras que se mencionaban en ese tiempo acerca del amor, ellos decían, ninguno de estos describe lo que es el amor de Dios, que es un amor sacrificial, es un amor benigno, es un amor que todo lo espera, todo lo sufre, que todo lo soporta, es un amor que no es jactancioso, que no se envanece, o sea, que no pasa rápidamente. Ese amor, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y tuvieron que llegar a una palabra que no era muy común en ese tiempo, que era la palabra ágape, para hablar sobre el amor sacrificial de Dios. Entonces, porque de tal manera agapó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios se demostró a través de un sacrificio tan poderoso y tan fuerte, que libertó a todo aquel que creyera en Jesucristo del pecado y de la destrucción eterna. Entonces la base del amor es el sacrificio, del amor de Dios. Y ese amor es el que precisamente esta iglesia dejó. Había sufrido, claro, había sufrido como cualquiera de nosotros sufre por amor al Señor. Sufre crítica, sufre menosprecio, rechazo, burla. Algunos sufren en un nivel mayor, encarcelamientos, destierros, en el peor de los casos, torturas, la muerte. Ellos habían sufrido. Y el Señor vuelve y le resalta la paciencia. Y ahí hay un punto en el cual yo quisiera comenzar a hablar de lo que Dios me enseñó a mí. Para dejar un poco el estudio y entrar a lo que el Espíritu de Dios me ha hablado a mí. Cuando el Señor le habla 2 veces de la paciencia, la palabra paciencia en griego es la palabra hupomone. Y hupomone se compone de 2 palabras, básicamente. Hupomone. Hupo es poner debajo de.
Y mone son las emociones, son las decisiones, son cosas que tenemos que poner debajo de la autoridad de Dios. Esa es la paciencia bíblica. Es aprender a poner emociones, decisiones, cosas, situaciones debajo de los pies del Señor, para que Él tome el control. Y yo espero que usted haya dicho amén allá en casa. Ahora, el Señor le resalta mucho la paciencia a la iglesia de Éfeso, y yo le quiero hablar ya en una manera más espiritual. ¿Por qué sucede eso? El Señor me habló hace varios años mientras yo ministraba en otro país. El Señor me habló un mensaje y Él me comenzó a hablar y me comenzó a enseñar sobre los cristianos de segunda generación. El Señor me advertía del peligro que tiene un cristiano de segunda generación, o sea, los hijos de cristianos. Y el Señor me enseñaba, porque yo estaba aún nuevo en el cristianismo, el Señor me enseñaba cómo los hijos de pastores, los hijos de personas que se convirtieron hace muchos años y ya ellos nacieron dentro de una iglesia cristiana, ellos tienen luchas muy diferentes a las que nosotros que salimos del mundo tenemos o tuvimos. Ellos no tienen que luchar con descontaminar su mente de tantos pecados y de tanta maldad que uno cogió en el mundo. No, ellos tienen una batalla totalmente opuesta. Ellos son atraídos por todo este mugre y por toda esta inmundicia que está en el mundo porque no lo conocen. Nosotros huimos del mundo, no queriendo regresar jamás a donde el Señor, de donde el Señor nos sacó. Aborrecemos el mundo, no queremos esos pecados que practicábamos en el mundo porque ofendimos a Dios, porque dañaron nuestra vida y casi nos hacen perder. Si no fuera por el Señor, estaremos perdidos. Entonces por eso huimos del mundo, huimos de la idolatría, huimos del pecado sexual, huimos de las malas compañías, de los vicios, de los malos lugares, huimos de las malas actividades y cosas. Pero nuestros jóvenes, nuestros hijos cristianos son atraídos a esto porque no lo conocen y para ellos es muy tentador. Es muy atractivo y es muy tentador. Entonces ahí el Señor comenzaba a enseñarme varias cosas. Y cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso acerca de la paciencia, lo que le está queriendo decir el Señor es, miren, hay una gran diferencia entre estas dos cartas que encontramos en la Biblia para la misma iglesia. La iglesia de Éfeso es la única que tiene en la palabra de Dios una carta directa del apóstol y otra carta directa de Jesucristo. En la carta de Éfeso, además que es el mensaje, a mi opinión, más importante de todas las 7 iglesias, porque es el primero. Y si hay algo que uno nunca se le olvida de un mensaje, es lo primero y lo último. Por eso creo que el mensaje de la iglesia de Éfeso es el primero, más importante, y el mensaje de la iglesia de la Odisea es algo contundente también para nuestra vida, que hay que prestarle mucha atención. Pero en este mensaje el Señor se tardó 30 años después. ¿Y qué pasó en esos 30 años? Una nueva generación. Y yo voy a comenzarle a hablar ya cosas más espirituales y más espirituales que se le vayan quedando en su corazón. Cosas ya no tanto del teólogo y eso, no. Mire, la iglesia de Éfeso básicamente fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo viene de regreso de Tesalónica, ya viene de regreso hacia Jerusalén, y en ese regreso de Tesalónica a Macedonia, viene y baja a Éfeso. Allí predica la palabra, está con ellos unas semanas y hace algunos creyentes. Se levanta una pequeña iglesia, un pequeño grupo de creyentes en Éfeso, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, al final de su segundo viaje misionero. Eso lo estaremos revisando después. Le estoy hablando del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19, nos narra esta historia. Pero el apóstol Pablo es su fundador, es su padre espiritual. El apóstol Pablo, obviamente un hombre de fuego. Apóstol Pablo, un hombre del Espíritu Santo, hermanos, un hombre de poder. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, Dios mío, la ropa de Pablo, desprendían pedazos de la ropa de Pablo para llevarla a los enfermos y eran sanados. De la gloria, del fuego, de la unción de Dios en el apóstol Pablo. Era tanto el poder de Dios en ese hombre, tanta la llenura de su espíritu, que la propia ropa quedaba impregnada de la unción de Dios. Y esa unción iba y salían los demonios de la gente. Imagínese, hermano, yo
Yo he ministrado liberaciones de endemoniados y hemos batallado, pero por horas, literalmente horas, echando demonios de una persona y uno es así, suda y uno está agotado y ya no da más y los demonios no quieren salir y uno ordéneles y este hombre con pedazos de su ropa, los demonios huían de la gente, las enfermedades eran curadas. Hermanos, ¿cuántas veces oramos y oramos por enfermos y no sucede nada? Este hombre estaba lleno de la gloria de Dios. Y este hombre lleno de ese fuego, de ese poder maravilloso de nuestro Dios, que no es para esa época únicamente, que es también hoy para nosotros. El mismo Dios que llenó a Pablo quiere llenarnos hoy a usted y a mí. El mismo Dios que usó a Pablo nos quiere usar a nosotros. El mismo Dios de fuego, de poder, de gloria, quiere darnos eso a nosotros, como se lo dio a Pablo. Ese mismo Dios nos está hablando hoy para que nosotros entendamos el peligro de volvernos una iglesia que simplemente trabaja muy duro, que aprende a hacer las cosas que tiene que hacer como iglesia y que así le toque sufrir y le toque esperar y le toque aprender a sacrificarse y poner primero lo de la iglesia, así no quiera. Dios quiere que esas cosas se produzcan naturalmente y no que eso sea nuestro deber, nuestra obligación, o sea, en otras palabras, que eso sea lo que nos fluya porque lo amamos. Y no, como muchas veces a nuestros hijos, como a nuestras generaciones, que aprenden la iglesia y repiten la iglesia, pero jamás el fuego, la unción, la gloria de Dios. El apóstol Pablo fue el fundador de esa iglesia. El mismo apóstol, como lo veremos después, se sorprende cuando va en su tercer viaje misionero y encuentra ya varios discípulos que se habían ganado y todo, que ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Y el apóstol queda aterrado y dice, Dios mío, entonces ¿qué cristianismo es este sin el Espíritu Santo? Pero este apóstol que pasó tiempo en Éfeso, que los amó, que los cuidó, en sus propias palabras, en 1 Corintios 15:32, él dice que batalló en Éfeso como contra fieras. O sea, él habla de la intensidad. 1 Corintios 15:32, habla de esa intensidad de su lucha espiritual por esa iglesia. Pero él dice, todo este fuego, todas estas almas que hemos ganado, gente que salió del pecado, gente que dejó realmente lujos, placeres, cosas muy fuertes, porque Éfeso era una de las 3 principales ciudades del Imperio Romano, una de las 3 más importantes del Imperio Romano era Éfeso. Y Pablo dice, todo esto para que ahora se conviertan en unos religiosos. Y en la segunda carta a Timoteo, leamos el versículo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, en el versículo 6, el apóstol, escribiendo desde la cárcel en Roma, a pocos días ya, poco tiempo de ser sacrificado, escribe esta carta y con un carácter de urgencia le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice, Timoteo, te di todas las instrucciones del evangelismo, de cómo establecer ancianos, de cómo traer el crecimiento dentro de la iglesia, de cómo debe ser el comportamiento. Te he formado como siervo, pero el consejo fundamental que Pablo le da a Timoteo está aquí en el versículo 6 y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. El mayor consejo que el apóstol Pablo le da y que es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, el mismo Espíritu de Cristo que nos habla aquí en Apocalipsis, le habla de avivar el fuego. Avivar el fuego. ¿Por qué razón? Porque el fuego con el que fue instituida la iglesia de Éfeso, con el que fue levantada la iglesia de Éfeso, ese fuego, ese poder, eso sobrenatural, eso milagroso, eso de los cielos, aquí en esa pequeña ciudad llamada Éfeso, y ahora entre esos creyentes que vivían en ese fuego, en esa pasión, que vieron los milagros tan poderosos de Dios, no pudieron negar la existencia del Dios de Pablo, y por eso se convirtieron a ese Dios. Ese fuego se convirtió ahora
en esta palabra, paciencia, en aprender a esperar y a hacer las cosas conforme a la religión. ¿Qué fue lo que nos enseñó el apóstol? El apóstol nos enseñó que en esta situación había que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo fue que el apóstol le habló a Timoteo? Esto y esto y esto. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos 30 años, la iglesia de Éfeso tuvo básicamente tres grandes liderazgos. Número uno, su fundador, el apóstol de fuego, el apóstol Pablo. Número dos, tuvo un tiempo como pastor a Timoteo precisamente. Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso un tiempo y sabemos que a Timoteo no le fue bien como pastor en esa iglesia. Fue muy fuerte la batalla espiritual y el apóstol Pablo tuvo que intervenir. Pero el tercer gran líder en esa iglesia es precisamente a quien Dios está utilizando para este mensaje en Éfeso, aquí en Apocalipsis, el apóstol Juan, el anciano. Entonces, esos tres tiempos diferentes en la iglesia de Éfeso, y aquí le voy a hablar lo que el Señor me enseñó a mí, esos tres tiempos diferentes representan lo que ha sucedido en aquellos creyentes que han dejado su primer amor. Empezaron con fuego, empezaron con pasión, empezaron con lo sobrenatural, así como Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Mucha gente vinimos al Señor en medio de un avivamiento, lloramos, gemimos, sentimos la gloria, el Espíritu Santo nos bautizó, experimentamos la gloria, soñábamos con Dios, lo escuchábamos, visiones, o sea, todo lo sobrenatural de Dios, como Éfeso en su primera etapa con Pablo. Fuego, poder, gloria, unción, ¡wow!, avivamiento. Pero después pasamos a la etapa del pastoreo, bajo un Timoteo, que no estoy desprestigiando a Timoteo, simplemente estoy hablando de un servidor muy joven, muy tímido en lo espiritual, en lo sobrenatural, y más como de enseñanza, de instrucción en lo religioso, más como de preocupado en cuidar la obra que el apóstol dejó. Hoy tenemos que cuidar la obra del apóstol, y por eso es que Pablo, después de instruirlo en todo lo eclesial, Pablo le escribe con urgencia: no, Timoteo, lo más importante que tienes que hacer es avivar el fuego de Dios en tu vida. Y ese fuego de Dios está en tu vida porque yo impuse mis manos sobre ti. Tremendo, ahí tenemos un problema tremendo. Muchos creyentes como yo sentimos el fuego de Dios directo, conocimos el Espíritu Santo antes que conocer la iglesia, tuvimos algo maravilloso de Dios a solas y luego Dios usó a sus siervos para darnos más cosas, pero ya el fuego nació de manera personal, a solas con Dios. Somos como un Pablo, pero muchísimos son como Timoteo, que han tenido un pastor, un papá espiritual, o en el peor de los casos han estado huérfanos espiritualmente, de iglesia en iglesia, andando por ahí rondando, y ni siquiera tienen un pastor, ni siquiera tienen un papá espiritual. Y han aprendido las cosas de la iglesia. Yo sé que el domingo tengo que congregarme, están cerrados los templos, voy a conectarme con alguna iglesia que me guste, me voy a conectar aquí, me voy a conectar con ese otro pastor que también me gusta, yo escucho ese pastor de allá de Estados Unidos, ese Stanley, que todo el mundo escucha, entonces a mí no me importa que sea bautista, las enseñanzas son hermosas, voy a escucharlo, y entonces escuchando al pastor Stanley, y todos los mensajes de cómo ser cristiano, y de cómo esto y esto y esto, entra la persona en una etapa de religiosidad, en la cual el Señor le resalta su paciencia. Claro, no se ha ido para el mundo, no se ha arrastrado por los placeres y las cosas que los demás, no, se quiere mantener como cristiano, pero sin fuego, pero sin unción. Su oración repetitiva, su lectura de la palabra monótona, súper descuidado el estudio bíblico. Básicamente yo vivo de lo que me den otros pastores, de lo que mi pastor me enseñe, de eso es de lo que yo vivo. ¿Por qué? Porque leo la Biblia y no la entiendo. Entonces, es un gran peligro caer en esa religiosidad, porque Cristo le está aplaudiendo todas las primeras obras. Pero justo antes de decirle que ha sufrido, que ha tenido paciencia, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y que no ha desmayado,
justo antes de decirle ya, yo sé que no has desmayado, que no te has rendido, justo después le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la persona no entiende qué tan importante es eso. Bueno, nuestra salvación es un acto de amor. Nuestra salvación no fue otra cosa más que un acto de amor de Dios. Sí, claro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Primera carta de Juan también nos lo dice, capítulo 4, capítulo 5. Dios demuestra su amor al querernos salvar a través de Jesús, de su sacrificio. Entonces, todo en Dios es por amor. De hecho, yo pregunto en discipulados, ¿cuál es el pecado más grave que alguien puede cometer? Y me dicen el asesinato de un niño, el matar a sus papás, mejor dicho, el quemarse, el suicidarse, el matar a una multitud de gente. No. El pecado más grave es cuando se quebranta el mayor mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Oye pues Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces el peor pecado es quebrantar el mayor de todos los mandamientos, que es el amor por Dios. Fíjese cómo eso nos cambia la perspectiva. ¿Cuántos hoy pueden decir yo estoy enamorado de Jesús? ¿Cuántos? Mateito quería hacerle una carta para entregarle los dientes al Señor, y yo les he enseñado a ellos que ellos cada vez que pierden un dientecito lo peguen en una cartica y le hagan una cartica al Señor y le dejen los dientes y le digan gracias por los dientes y le escriban algo bonito y que el Señor después les manda sus premios. Y Mateito entonces estaba así inquieto y me decía, papi, ¿qué le voy a escribir a Jesús? ¿Qué le escribo, papi? Y le dije, mi corazón, lo que sea que tú le escribas a Jesús tiene que nacer de tu corazón, no del mío. Es lo que tú le quieras decir. ¿Y qué es lo que los niños le escriben a Jesús? I love Jesus. I love God, I love Jesus. Jesus is the best. El amor por Dios debe ser algo que fluya de nuestro corazón, no algo que se enseña. Yo puedo enseñarles a ustedes cómo amar a sus esposas, cómo ser buenos esposos, pero si usted la mira y la ve horrible, usted la mira y dice, esta gorda inmunda, ¿quién se va a fijar en esta mujer? Esta vieja me tiene desesperado, es que ese genio, ese carácter, es que... Y usted aprende a ser buen esposo. Y usted se sienta acá y dice, amén, amén, amén. Mire a su esposa, dígale que está bonita. Uy, pero es que está horrible. El pastor dice que diga que es bonita. ¿Cómo eres de bonita, mi amor? Esa es la religión. Esa es la religión. Y perdóneme que yo use estas palabras, pero estas palabras son las que mucha gente utiliza con sus esposas y que uno en consejerías tiene que escuchar, y que esta es la demostración de lo que es realmente la religión en la cual hoy muchos están. No se aguantan a las mujeres no se aguantan a los maridos, tienen pensamientos horribles de ellos, de todo, nunca los dicen. ¿Por qué? Porque tengo que ser buen cristiano. Eso es lo que el Señor dice, tengo contra ti. Tengo contra ti que dejaste el fuego, la pasión, la gloria, la búsqueda, la intensidad que tenías conmigo y te me volviste un buen cristiano. Te me volviste un cristiano de domingo que sabe cómo decir amén, que sabe cómo orar por la comida, que sabe poner el día en las manos del Señor y que sabe diezmar. Eres un excelente cristiano, gloria a Dios, vas para el infierno porque el Señor dice, recuerda de dónde has caído, de dónde, de esa unción, de ese fuego, de esa gloria de Dios, como con Pablo, te volviste un religioso, aprendiste las cosas del cristianismo, dice, mira dónde has caído y arrepiéntete. ¿De qué me debo arrepentir yo? De los pecados, y este es el mayor de todos los pecados, dejar mi amor y mi pasión por Dios. Es el mayor pecado que existe en el matrimonio. Dejar el amor por la pareja. Es el mayor pecado, es el mayor peligro. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 5, eso lo estaré tratando en detalle el próximo domingo, en el capítulo 5 de Efesios, el Espíritu de Dios le enseña a Pablo la analogía entre Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa.
Todo en el matrimonio se hace por amor, no por costumbre, no porque es un hábito, no porque me toca aguantármela. No, se hace por amor, porque anhelo ver a esa persona feliz. Yo la anhelo ver feliz, la anhelo ver descansada, la anhelo ver gozosa, la anhelo ver hermosa y la veo cada día más bella. Y, hermanos, entre más pasan los años y uno con su esposa, más uno se siente uno con ella, más uno dice, Dios mío, ¿cómo sería mi vida sin esta mujer? Sería terrible, sería espantoso vivir sin esta persona, que somos como un cuerpo realmente. Lo contrario a esto se sale de lo natural de Dios y es un desastre. Por eso muchos hogares hoy están en desastres. Viven la religión y una apariencia y una cosa, pero hermanos, por dentro el volcán está que hace erupción. Por dentro la persona está que explota. Por eso uno ve que pasan tragedias. ¿Y qué pasó con fulanita? Mató a los niños y se ahorcó. ¿Y qué pasó con fulanito? Se fue con la secretaria, se fue con la mejor amiga. Todas esas cosas pasan porque la gente aprende a vivir en una apariencia y una religión. Y el Señor dice, tengo contra ti esto, porque cuando tú viniste a mí, tú viniste sucio, tú viniste del mundo, tú venías grosero, tú venías, mejor dicho, terrible, pero tú viniste y me creíste, te arrepentiste de eso y empezaste a luchar contra tu pecado, pero ahora ya no luchas contra el pecado, ahora ves las viejas allá encueradas y hoy se van los ojitos y se van los ojitos. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué eres otro delante de la gente y otro a solas? Uno así delante de la gente y otro a solas. Dice, eres uno delante de la gente, pero yo te conozco tus obras. Y el Señor dice, tengo contra ti, que ya no me amas con esa pasión de quererme agradar, de quererte santificar para mí. Ahora el pecado es cualquier cosa para ti. Cometes un pecado y ya no te duele, ya no te importa, dice el Señor. Estás muriendo espiritualmente, estás sucio otra vez, te había lavado con mi sangre, te di un vestido blanco hermosísimo y mira ese vestido como está, todo sucio, todo manchado. Y dice el Señor, arrepiéntete pronto de esto. Arrepiéntete pronto de esto, y dice el Señor, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto. Dios es el Dios de lo pronto. Dios es el Dios del ya, del hoy. Dice, vendré pronto a ti. Y mire lo que le promete quitar, tu candelero. ¿Qué es el candelero? El fuego. El Espíritu de Dios lo voy a quitar de tu vida. O sea, me has menospreciado tanto mi espíritu. Un día te bauticé, ya no te importa lo que te di. Todos tus dones espirituales apagados. No piensas en prender nuevamente, en avivar los dones. No piensas en esa pasión que antes tenías de predicar mi palabra. No piensas en ir y ganar a los perdidos. Tú no eres de los que anhela realmente ver la conversión de la gente. Tú no eres un intercesor. Tú no eres una persona que llora por el pecado de los demás. Tú no eres una persona que quiere predicarle a su familia. Te has vuelto un religioso, dice el Señor. Y eso es muy grave, dice Dios. Voy a venir pronto a ti y te voy a quitar mi espíritu si no te hubieras arrepentido. El fuego de Dios. Ahora, usted dirá, ¿qué tan grave será que una persona no tenga el Espíritu Santo? Bueno, yo se lo quiero explicar de esta manera que también el Señor me enseñó. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es. Cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él expiró el espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es puro poder. Es como 1,000,000 de soles y ni siquiera eso se compara. Es todo el poder en Él. Estaba en un cuerpo humano. Todo ese poder salió del cuerpo humano. Y dice la palabra en el Evangelio que cuando Él expiró, hubo un gran terremoto y ¡prum! Los montes se abrieron en dos. Y fue tan fuerte el impacto que rompió la tierra y el Espíritu de Cristo, que iba hacia el infierno a reclamarle al diablo las llaves de la muerte, a quitarle la autoridad que Él tenía y que ahora se la dio a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ahí sigue estando escrito Romanos 16:20, que el Dios de toda paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Por eso usted no es de los que le corre al diablo, usted es de los que pone al diablo a correr.
Por eso cuando el diablo le susurra, le habla a usted, le dice, vete en el nombre de Jesús. Estás muy cansón, te ato y te envío al abismo. En el capítulo 6 de Efesios también Pablo habla de la guerra espiritual, que es otra clave para el avivamiento. Y lo estaré hablando después. Pero entonces Cristo va hacia el infierno y es el poder, la gloria de Dios atravesando la tierra, y los sepulcros, dice la palabra, se abrieron de muchas personas que habían muerto esperando a Dios, y ellos fueron resucitados y salieron a testificar que Dios era real, que el Dios de Israel había venido. Un milagro impresionante. Sí, claro, Dios da vida a lo que está muerto, pero no solo eso hizo Jesús. Jesús quiso exponer la mentira que los judíos tenían de religión. Y por eso fue que cogió el velo, que era el lugar más sagrado para los judíos, era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios, la gloria del Dios de Israel que hablaba cara a cara con Moisés. Allí estaba. Y Jesús dijo, se acabó esta mentira de religión que tienen estos señores fariseos, saduceos, todos estos judíos religiosos. Se acabó toda esta mentira. Cogió ese velo y ¡fum!, de arriba abajo lo rasgó. Y dijo, miren lo que es esta religión. Un poco de prácticas, un poco de métodos, un poco de doctrinas de hombres. Y ahí no está Dios, está vacío. Y eso es lo que hace Cristo cuando su poder viene e interviene en una vida. Primero, lo que está muerto en esa vida, el cuerpo espiritual de la persona se rompe en dos, y todo lo que está muerto en esa persona cobra vida. Y número 2, se rompe el velo natural y se ve que el corazón del hombre estaba vacío. Y que en ese lugar Cristo quiere venir a morar en el corazón. Entonces yo les digo hoy de parte del Señor, ¿cuántos quieren seguir con el corazón así como tenían los judíos ese templo? Vacío, sin Cristo ahí. ¿Cuántos quieren seguir con la inmundicia, el pecado y la maldad ahí guardada dentro de ustedes? Cuando Cristo puede vencer ese pecado. ¿Por qué no has vencido el pecado? Porque no le has pedido tu ayuda al Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo da vida y el pecado trae muerte, pero Cristo trae vida. Pídele al Dios de la vida que hoy te dé vida y tu pecado va a morir. Vas a vencer el pecado, no en tus fuerzas, no en tus tácticas o en tus enseñanzas. 7 métodos para dejar la mentira, 8 pasos para salir de la pornografía, cómo no volverte a masturbar, cómo no volver a robar, hermanos, cosas de hombres. Todas esas son cosas de hombres. Usted lo único que necesita es el poder del Espíritu de vida en usted, el Dios de fuego, el Dios de la gloria en su vida, venciendo todo lo del diablo. Y el Señor dice, arrepiéntete, mira donde tú estabas cuando empezaste. Entonces, para terminar el mensaje del día de hoy, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, fuiste fundada bajo el fuego y el poder, viste todo lo sobrenatural, caíste en una etapa de religiosidad, te volviste teólogo, ahora sabías más que el apóstol, ahora sabías más que Timoteo, ahora sabías más que todos, y mejor dicho, te me volviste una excelencia de cristianete. Pero al final viene con el fuego, la pasión, la experiencia, la unción del apóstol Juan, el apóstol del amor. Y le dice, ok, la única forma de vivificar esta iglesia que se me está muriendo es nuevamente inyectándole amor, el amor de Dios. Ahora, usted me pregunta, usted me dice, pastor, usted me va a decir que nunca ha dejado su primer amor, usted me va a decir que usted siempre se ha mantenido en el fuego. Hermanos, en una batalla muy fuerte espiritual que comenzó hace varios años con el accidente que yo tuve, un accidente que me tardó 3 años recuperarme, aún hasta el día de hoy mis ojos tienen consecuencias de ese accidente que sufrí. En una batalla espiritual en la cual el diablo me quería matar literalmente. Yo comencé a perder mi identidad. Y yo le estoy hablando este mensaje como Dios me lo habló a mí para restaurarme y levantarme y volverme a traer al fuego. Yo no le puedo hablar del fuego si no lo tengo. Sería un payaso, sería un mentiroso, sería un hipócrita. Pero ahorita vamos a orar para que ese fuego que Dios me ha traído a mí se lo dé a usted. El fuego que yo siento aquí mientras predico. El Espíritu Santo que está conmigo, a quien yo amo, a quien yo anhelo.
Yo todos estos apuntes que tengo acá los escribí botado en el suelo, así, y feliz, dejando que simplemente Él moviera mis dedos, dejando que simplemente Él haga como Él quiera, porque el Espíritu de Dios ha decidido regresar a este corazón que se quedó un día vacío, sin Él, que pasó de la unción, del fuego, de la gloria, los milagros, de lo sobrenatural, pasó a la religión, a la teología. Oh sí, como el teólogo tal dice, y como el tal otro dice, y tal libro, y no sé quién, y cite la teología, hermano, es la teología para hallar a los que falsos apóstoles y que no lo son, hermano, es un fracaso, porque cuando usted ora por los enfermos y no se sanan, si usted es religioso, usted comienza a darle explicaciones en su cabeza. Y usted empieza a decir, sí, no era la voluntad de Dios, porque y le mete puro cuento humano. Pero cuando uno ora por los enfermos y los enfermos no se sanan, hermano, hay que volver a orar. Y hay que seguir orando hasta que se sanen. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por su llaga hemos sido todos curados. Entonces la palabra me asegura que hay sanidad para mí. La palabra me asegura que hay liberación de toda cadena, de todo pecado, de todo demonio. Hay liberación y hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Qué necesito yo? Entre más crezco y maduro espiritualmente, más niño me voy haciendo para con Dios. Porque Dios no usa a los sabiondos, Dios usa a los niños. Jesús dijo que si queríamos entrar al reino de los cielos teníamos que hacernos como niños. ¿Y qué es un niño? Le cree todo a su papá. ¿Qué es un niño? Así como mi Mateito, le encanta estar pegado al papá, le encanta ayudarle al papá. El papá dice algo, él dice lo mismo que el papá piensa así, él piensa igual que su papá. El héroe de su niño es su papá. Y yo le pregunto hoy, ¿quién es el héroe de su vida? ¿Su jefe porque es el dueño de la empresa y tiene un montón de plata? ¿Quién es el héroe de su vida? El héroe de su vida tiene que ser Jesús. Tiene que ser a quien usted imite. Tiene que ser en quien usted más piense. A quien usted desee de corazón. Hermano, al religioso no le cuesta nada gritar ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y cantar y aplaudir y saltar. Y eso lo hace el religioso fácilmente, hermano. Pero amar a otra persona, perdonarla, porque Dios manda que perdonemos aún a nuestros enemigos y los bendigamos. Eso no lo puede hacer un religioso. El religioso, si algo no conoce, es el amor. Pero ¿usted qué es? ¿Hijo de Dios o religioso? Se lo voy a responder sencillamente. ¿Cómo está el perdón? ¿Ya perdonó? Que es muy difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Ir al cielo o al infierno? El infierno, nacimos con el infierno ganado. El esfuérzate y sé valiente está escrito en la Biblia para nosotros, los que queremos realmente llegar al cielo. El esforzados por entrar por la puerta estrecha es para nosotros los creyentes. ¿Qué dice acerca de la puerta que lleva a la perdición? ¿Es como? ¿Ancha? ¡Ancha! Espacioso es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Y allá va el religioso. Incluso el que un día experimentó el fuego, fue bautizado, predicó, habló en lenguas, hizo milagros. ¿Qué es lo que le dice? Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué es lo que le dicen? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Gente que experimentó el fuego, lo real, lo sobrenatural de Dios, se volvió así religiosa como Timoteo y ante la respuesta de amor de Dios dijo, no quiero, prefiero el mundo. ¡Pum! Al infierno, hermanos. Eso es lo que usted ha escogido, eso es su decisión. Conformarse al infierno sabiendo que usted va para allá porque dejó el fuego, dejó el poder, dejó el amor de Dios, porque le gusta el mundo, le gusta la plata, le gusta vivir sabroso, porque le gusta el pecado, le gusta la cochinada. Eso quiere usted sabiendo que va para allá y prefiere ponerse un traje de religioso y decir yo estoy bien, aleluya, gloria a Dios. Esa es la decisión de su vida.
Déjeme decirle, arrepiéntase y reaccione. Dios quiere restaurarle. El Espíritu Santo le anhela celosamente. En mi proceso de restauración no ha sido otro más que el Espíritu de Dios que me ha visitado, que me ha convencido de su amor, que me ha dicho, levántate, hay otra oportunidad para ti, hay tiempos nuevos, mi perdón, mi misericordia es nueva cada mañana. Levántate, te amo, quiero estar contigo. Me da el deseo de orar, me da el deseo de predicarle a la gente. He estado predicando mucho más que antes, mis hermanos, predicando el evangelio en las calles, a homeless, a familiares, a cuanta persona puedo le hablo el evangelio, pero ya no lo hago para traerlo a la iglesia, ya no lo hago para decir, ay, me gané un alma. No lo hago porque miro a esa persona y no quiero que vaya al infierno. No quiero que se pierda su alma. Me duele esa alma a la cual estoy hablando y le amo con el amor de Cristo. El apóstol Pablo advierte también de salir a predicar por vanagloria o por competencia. No. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver a recibir el amor de Dios. El amor de Dios no lo piense tanto, recíbalo y diga conmigo, yo sé que mi Padre me ama. Yo sé que mi Padre me ama. Es Satanás el que ha metido en su cabeza todos esos pensamientos de culpa, todos esos pensamientos de condenación. Usted y el diablo saben que ha pecado, claro, y por eso es que lo condena y lo acusa y lo arrastra. Pero Dios está por encima de usted y Dios está por encima del diablo y le dice, quítate el diablo, voy a salvar mi hijo, voy a salvar mi hija, voy a donar esa matica, la voy a poner bien bonita, le voy a deshiervar, le voy a quitar los gusanos y voy a inyectarle de mi amor, la voy a regar con agüita santa todos los días para levantarla, fortalecerla y ponerla hermosa, porque esa planta es mía y me va a dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo espero que allá usted diga amén. Usted no nació para ser condenado. Y es el mensaje de Cristo esta iglesia. Por eso le dice el Señor, el que venza, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Eso es lo que anhela Dios. El árbol de la vida que escondió de Adán y de Eva. Adán y Eva pecaron. Ellos se esconden de Dios. Se ponen sus vestidos de religiosidad. Esos delantales de hojas representan la religión. Era de cubrir mi vergüenza a mi fuerza, a mi forma. No, Dios los cubrió con pieles de animales. O sea, Dios dijo, hay un sacrificio por el amor que tengo a ustedes, hay un sacrificio. Alguien va a morir en lugar de ustedes porque los amo y les quiero dar vida. Pero Dios los tuvo que sacar del jardín del Edén, los tuvo que sacar de su presencia y a esconder de ellos el árbol de la vida, el cual es gratuito para nosotros si decidimos regresar al amor por Dios. Dios nos habló hace unos meses, una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta al amor. El Señor nos lo dijo hace unas semanas en un martes de intercesión. Yo tengo las puertas abiertas para mi amado Jesús, o sea, para nuestra iglesia. Hay puertas abiertas en el cielo, a la oración, a la presencia de Dios. Iglesia, no hay sino que decidir hacerlo, disponerse y decir, este es mi tiempo. Voy a perdonar, voy a sanar todas las deudas que tengo con cada persona a quien todavía le tengo rencor, resentimiento, envidia, lo que sea. La voy a perdonar de todo corazón. La voy a bendecir. Voy a empezar a orar por su salvación. Voy a mostrarle también amor y afecto. O sea, no la voy a aborrecer, no. Voy realmente a mostrar que Dios sanó mi corazón, sanó mi herida. Voy a hacer eso. No importa lo que me hayan hecho, yo decido amar como mi Dios me amó a mí, sin merecerlo. Así decido yo, como mi Padre me amó, sin yo merecerlo. Así yo decido amar. Voy a regresar a las primeras obras. Voy a volver a hablar con mi Padre. Voy a volver a hablar con Él, a decirle, Señor, mira, me siento así. Señor, esto me tiene así. Señor. Voy a pasar más tiempo a solas con Él. Voy a volver a regresar, voy a volver a revisar las Escrituras detenidamente. A revisar, ¿qué es esto que el Señor quiere decirme acá? Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando, Señor, aquí? No leerla así, me leí un libro entero hoy. No, coger la Biblia para hablar con Él. Voy a regresar a la expectativa,
a la expectativa. ¿Qué me va a hablar Dios el martes? ¿Qué me va a hablar Dios el miércoles? ¿Qué me va a hablar Dios el viernes? ¿Qué me va a hablar Dios el domingo? ¿Qué voy a vivir yo con Él? Voy a volver a la expectativa de poner la mano sobre un enfermito y orar y decir, en el nombre de Jesús, sánate. Voy a volver a eso. Yo sé que cuesta, pero tengo que regresar ahí hasta que Dios me sane el enfermo. Voy a regresar a eso de compartir el evangelio con otras personas. Voy a regresar a todas esas cosas que yo vivía aquí cuando me inauguraron, cuando yo empecé mi caminar con Dios. Voy a regresar a eso. Voy a volver a eso. Así es que, amada iglesia, voy a orar por ustedes para que les pase lo que me está pasando a mí. Y Dios, en la carta de los Efesios, hice un esquema básico de la carta a los Efesios y capítulo por capítulo especifiqué, desglosé, pero nada de eso lo pude hablar hoy. Pero en la carta de los Efesios el Señor también compara a Cristo con la cabeza y a la iglesia como el cuerpo. Asimismo, a su vez, dentro de la iglesia el siervo, el pastor es la cabeza y el resto de la iglesia es el cuerpo. Y como esté la cabeza va a estar el cuerpo. Y yo le voy a pedir al Señor con toda mi fe que el fuego y que lo que el Señor me está regalando, esa pasión y todo eso que ha regresado otra vez a mi vida, vuelva sobre ustedes, sobre todo aquel que lo anhele. Y si usted nunca lo ha experimentado, pues entonces está en tiempo de pedirlo. Pero vamos a orar por todas estas cosas y usted le va a creer al Señor esta palabra porque no es mi palabra, es la palabra de Él. Esta es la palabra de Él. Usted es la esposa, Él es el esposo. ¿Cuánto ama un esposo a su esposa? En Dios. Pues hermanos, pregúntele a mi esposa yo cuánto la amo. Pregúntele a mis hijos yo cuánto amo a mi esposa. Pregúntele a mi familia y a los que me conocen cuánto amo yo a mi esposa. La amo con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas. Aquí en la tierra ella es la persona más importante para mí. Aquí en la tierra. Ella sabe que primero Jesús y después ella. Y así se está comparando Cristo con su iglesia. Nos ama con un celo y un deseo de estar con nosotros. Así es que vamos a abrirle el corazón. No voy a hablar más, voy a orar. Y usted que está allí, dispóngase, mi amado hermano, mi amada hermana, y créale al Señor. Yo sé que usted es experto en creerle al diablo todas las mentiras. El diablo le dice que estás fea y se pone a llorar. Estás gorda y se mira al espejo y todas las mentiras del diablo usted se las cree. Créale a Dios. Deseche al diablo, cierre la puerta al diablo y créale a Dios. Y deje que Dios entre y sane su vida. Así es que vamos a orar. Vamos a orar allí donde usted está. Levante sus manos. Eterno y glorioso Dios, Padre omnipotente, en el nombre de Jesucristo te doy honra y honor, Señor. Te doy gracias por este mensaje que hoy me has hablado y que hoy le has hablado a tu pueblo, Señor. A todos nos has hablado esta palabra y, Señor, tu palabra nos ha enseñado que de lo que tenemos damos. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que el fuego, el avivamiento, Señor, el anhelo, ese despertar que ha vuelto a mi vida, que ha venido, Señor, para este tiempo de mi vida, lo comiences a impartir ahora, Señor, sobre todo aquel de tus hijos, de tus hijas que está dispuesto. Todo aquel, Señor, que quiere, Señor, que desea esto, recíbalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba el fuego de Dios en el nombre de Jesucristo, allí sobre su corazón. Y yo te pido, mi Padre, que limpies toda mente de las mentiras que el diablo ha esparcido entre tu pueblo. Todo dardo de fuego, todo huevo de áspida ahora mismo se quema en el nombre de Jesucristo. Se destruye en el nombre de Jesucristo. Todo lazo que el diablo puso, toda cadena de pecado, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Es sacado a libertad del pueblo de Dios ahora, en el nombre de Jesucristo. Hay libertad para los cautivos. Hay libertad para los cautivos. Y a ti te pido, Espíritu Santo, sopla vida ahora, Señor. Sopla vida ahora sobre todo aquel, Señor, que está dudando, todo aquel, Señor, que se ha estado apagando su fe, todo aquel que dice estoy cansado, estoy estresado, esta vida es una monotonía, no quiero vivir más así, todo aquel que ha estado clamando, todo aquel que ha estado pidiendo, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús toda esa inmundicia y maldad, ahora mismo es sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, es sano ahora, se sana ese corazón, se sana ahora esa alma en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay libertad
libertad. Y te pido, Espíritu Santo, tu fuego, Espíritu Santo y fuego ahora, Espíritu Santo y fuego sobre el pueblo, Espíritu Santo y fuego, Señor, que fluyan las lenguas espirituales, que fluyan los dones, Señor. Aviva, enciende ahora, mi Señor, se enciende ahora, se encienden las vidas, se levantan las manos que han caído, se enderezan las rodillas que se han debilitado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. No busco, Señor, una emoción. No busco, Señor, emocionar ahorita a tu pueblo. Lo que busco, Señor, es demostraciones de tu poder en cada una de sus vidas. Por eso clamo a ti, Espíritu Santo. Por eso te entregué, Señor, esta predicación. Por eso te dije, toma tú el control y haz como quieras, Señor. Fluye, Señor, todo demonio ahora mismo de incredulidad es atado y enviado al abismo. Fuera de las vidas, espíritus de religiosidad los ato y los envío al abismo en el nombre de Jesucristo. Espíritus de muerte espiritual los atamos y los enviamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Señor, llena a tu pueblo de vida, no más el activismo, no más la religiosidad, no más la apariencia, Señor. Ahora mismo unción de Dios sobre todo aquel, Señor, que está dispuesto, aquel que te está clamando, aquel que te está rogando. Libértale, levántale ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántale ahora, es una hora terrible para los demonios. Demonios huyen en el nombre de Jesús, demonios salen en el nombre de Jesús, atados se van al abismo ahora en el nombre de Jesucristo. Hay libertad en las casas, libertad en los matrimonios, aún para los niños hay unción, para los niños, mi Señor, a los niños que tengan sus manitos levantadas, a los niños que estén dispuestos y que quieran, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe ahora una impartición de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún a los niños en el nombre de Jesucristo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, mi Padre. A ti te exaltamos, Dios mío, a ti te adoramos. Te damos honor, Señor. Úsanos, Padre, úsanos, avívanos y úsanos. Te hemos dicho, como decía la pastora Astrid en la oración, heme aquí, envíame a mí. Avívanos y úsanos para tu gloria, Padre. Y que esta palabra, Señor, despierte a los valientes. Que esta palabra sirva para proclamar guerra entre las naciones, guerra espiritual contra todo demonio que quiera venir a impedir que nosotros conquistemos a London para Cristo. Todo demonio que se esté oponiendo a tu obra, todo demonio que esté atacando en sueños, todo espíritu de desespero lo atamos, todo espíritu de ansiedad lo atamos, todo espíritu de estrés lo atamos, todo espíritu de manipulación lo atamos, todo espíritu de error y engaño lo atamos y los enviamos al abismo. En el nombre de Jesucristo, los espíritus de violencia, de contienda, de ira son atados y enviados al abismo. Y hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya, mi Señor. Aleluya. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, que esta presencia maravillosa, Señor, se mueva, Señor, a través de estos medios, a las personas que están allí escuchando, Señor, sea en vivo o sea en diferido. Toca, mi Señor, la unción queda grabada, la unción jamás, Señor, se expira, la unción, Señor, nunca se vence, es eterna porque tú eres eterno. Aleluya, mi Dios, aleluya, gracias, Señor. Aviva, Señor, en la oración, aviva en la intercesión, Señor, unge las rodillas de mis hermanas, de mis hermanos, unge sus bocas para orar en el nombre de Jesucristo, unge, Señor, los pies de aquellos, Señor, que anhelan predicar las buenas nuevas de salvación, unge los pies, mi Señor, ahora en el nombre de Jesús, unge las manos de todos aquellos que están dispuestos a hacer columnas financieras, de todos aquellos que están dispuestos a ofrendar, a dar para que tu obra siga adelante, úngelos, Señor, con poder. Bendice a tu pueblo, llena a tu pueblo, Señor, llena a tu pueblo, Señor, revienta las cadenas de los cautivos, se ponen ahora mismo en libertad los presos, hay apertura de la cárcel para los presos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus de inmundicia, espíritus de perversión, espíritus de inmoralidad sexual, espíritus de adulterio, de fornicación, de pornografía, son atados y enviados al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus de homicidio, de robo, en el nombre de Jesús, de muerte, son atados y enviados al abismo. Espíritus de enfermedad, son atados y enviados al abismo en el nombre de Jesucristo. Espíritus de falsa profecía y de error, son atados y enviados al abismo. Espíritus de fantasía,
son atados y enviados al abismo. Espíritus de brujería son atados y enviados al abismo. Se destruye el satanismo que se ha levantado en contra nuestra, se destruye, se secan las sectas ahora, se secan en el nombre de Jesús de Nazaret. Séquense, como el Señor le dijo a la higuera, sécate, así te decimos, secta, sécate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, mi Señor. Gracias, Dios, hay libertad, hay poder en tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, hay poder mientras predicamos tu palabra, una palabra viva de un Dios vivo. Aleluya, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. A ti, Señor, damos honra. A ti damos gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, mi Señor. Aleluya, Dios. Aleluya, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si hay alguno enfermo, hay alguno que tenga una enfermedad física en este momento, antes de terminar, si hay alguno que tiene una enfermedad física, yo le quiero pedir que con toda su fe en la palabra de Dios, ponga su mano allí donde está enfermo. Usted mismo, su propia mano, porque Marcos 16, 15 y 16 dice que estas señales seguirán a los que en mí creen, o sea, en Jesús. Dice que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted ha creído en Jesús, no solamente su alma va a ser salva, sino su cuerpo va a ser sano. Padre, te pido ahora, por esta palabra, Dios, que tú nos has dado, la cual creemos de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, creemos tu palabra completa. Y aquí está esta promesa de sanidad, ahora mismo. Sana, Señor, allí el lugar donde está poniéndose esa mano. Sánalo, Señor, y que todos esos milagros, Señor, sean contados para tu gloria. Yo no soy el que sano. Yo no soy el que sano. A mí no me van a echar la culpa si tú no sanaste. A mí no me van a dar gloria si tú lo sanaste. La gloria es únicamente tuya, Señor. Los milagros solo suceden por ti, Jesús. Y yo tengo la fe para pedirte por esta palabra, como está escrito, Señor, que al que cree todo le es posible. Que esas manos ahora, Señor, sean usadas por ti directamente para traer sanidad en el nombre de Jesús y sanidad inmediata en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te amo y te doy gracias por este tiempo, por este servicio. Te presentamos nuestros diezmos y ofrendas también, Señor. Y pedimos que bendigas al dador alegre, a todo hermano que ha dado con fidelidad, todo hermano, Señor, que ha querido ofrendar, diezmar, para cumplir contigo, Señor, te pedimos que le recompenses, que tú mismo, Señor, como está escrito en tu palabra, reprendas al devorador de sus vidas. Toda escasez, toda ruina, toda pobreza, salen en el nombre de Jesús. Y que, Señor, tu abundancia, porque tú haces sobreabundar, tu fidelidad, Señor, y tus riquezas en gloria en Cristo Jesús llenen a cada vida, Señor. Primeramente las espirituales, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Atamos todo espíritu de retaliación y de venganza, de calamidad, de desgracia, de tragedia, de muerte, de accidente, y los enviamos al abismo, todos, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es en tu autoridad, Señor. Para tu gloria y honra hemos orado, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Madre Iglesia, les amamos mucho. El Señor les bendiga grandemente.